¿Puedo salirme de aquí para que usted me deje ingresar? Sí, claro. Ah, bueno, profe, gracias. Vale. Bueno, entonces, acá les dicen que estos alelos están presentes en esas células somáticas. Esos dos alelos ya van a estar unidos en conjunto en esas células somáticas del organismo que produce gametos en la meiosis, ¿sí? Entonces, ustedes, si tienen papá de ojos color verde y mamá de ojos color azul, seguramente tienen ambos alelos, ¿cierto? Pero cada uno de sus espermatozoides o cada uno de sus óvulos, ¿cierto? Va a quedar con solamente uno de esos dos alelos, ¿sí? Y lo mismo va a suceder en sus padres, en sus hijos, nietos y así y demás, ¿sí? Acá les menciona en la diapositiva que si un organismo tiene alelos idénticos, ese alelo está presente en todos los gametos. Entonces lo mismo, si mi papá es de color de ojos café y mi mamá también, ambos me van a aportar esa información genética, ese cromosoma, ambos alelos van a tener la misma información cuando se dividan mediante la meiosis en todos esos óvulos, en todos esos espermatozoides, pues se va a tener el mismo alelo. ¿Sí es claro? Profe, yo vi un caso de una muchacha, ¿no? No sé si sería de San Pacho de aquí, pero ella tenía un ojo tenía verde y el otro ojo lo tenía azul. ¿Hay que sería un error genético o cómo sería eso, profe? Ah, no, eso se llama dicrotomía, si no estoy mal. Dicrotomía, es decir, que tiene ojos de diferente color. Ahí ya depende, ¿no? De esa información genética. De pronto eso podría catalogarse también como una mutación genética, pero pues no es ni perjudicial, ni benéfica, ni perjudicial, podríamos decirlo, ¿sí? Porque pues puede ver bien, eh, no le causa ceguera, supongo que la muchacha ve, ¿cierto? No le causa ceguera, pero tampoco le hace tener mejor visión, ¿sí? Entonces, pues, eso sería una mutación, ¿sí? Listo, profe. Gracias. Vale. Entonces les decía que sí, que como entonces si yo tengo papá y mamá de ojos cafés, entonces tengo alelos idénticos en ese cromosoma, en ambas cromátides hermanas, por lo tanto esos gametos van a tener la misma información genética, el mismo alelo. ¿Sí es claro? Sí, profe. Dice, acá también les dice, si hay alelos diferentes, entonces el 50% de los gametos reciben el alelo dominante y el 50% reciben el alelo recesivo. Entonces volvemos a lo mismo, ¿sí? Volvemos a lo mismo, mi papá tiene color de ojos café, mi mamá tiene color de ojos verde. Bueno, ya no me acuerdo cómo era. Entonces, en ese caso, ¿qué va a suceder? Va a suceder que entonces, pues ambos gametos, ¿cierto? Van a tener ambas información, ¿cierto? Ambos alelos, ¿cierto? Van a tener diferente información, café y verde, ¿cierto? Entonces, en este caso, el café sería el dominante sobre el verde, ¿cierto? Porque el café es como lo que más surge en la naturaleza, ¿cierto? Entonces, en ese proceso de división, ¿cierto? Como se van a dividir los gametos, ¿cierto? Digamos, digamos, en este caso, estamos hablando de un solo cromosoma dentro de una célula. Entonces, una de esas células hijas va a tener el alelo de color café y otras de esas células hijas va a tener el alelo de color verde, ¿cierto? Entonces, acá hablamos de que como son dos, el 50% de esas células va a tener el alelo dominante y el 50% va a tener el alelo recesivo. Y todo va a suceder lo mismo va a suceder con todos esos gametos, con todos esos óvulos que ustedes tendrán y todos esos espermatozoides. Si tienen alelos diferentes para cierta característica, el 50% va a tener el alelo dominante y el 50% va a tener el alelo recesivo. ¿Sí es claro? Sí, profe. Vale. Y entonces, esto se traduce, esto que se los acabo de decir, ¿cierto? Se traduce de esa manera, ¿sí? Entonces se traduce de que tenemos la flor morada, ¿cierto? Que puede ser así o puede ser así. Tenemos la flor blanca, que puede ser así, ¿cierto? Y en esas predicciones, dependiendo de lo que suceda acá, ¿cierto? Tenemos que
En este caso, si reproducimos una flor con este genotipo, con una flor blanca con este genotipo, entonces tenemos que en esa separación de gametos o en esa meiosis, ¿cierto? Entonces se va a dividir, el 50% de los hijos van a tener este alelo o este gen y el 50% van a tener este gen. Esto para pues los alelos que aporta o los gametos que aporta la flor blanca, ¿cierto? Y este gen lo van a tener el 50% de los hijos y este gen lo van a tener el 50% de los hijos. Lo mismo, dependiendo de lo que suceda en el momento de la división de esos gametos, ¿cierto? Ya va a depender el alelo dominante, el alelo recesivo, ¿cierto? Y lo mismo va a suceder para este caso, ¿cierto? Pero entonces lo que va a suceder es que cuando tenemos un organismo con ambos alelos dominantes y un organismo con ambos alelos recesivos, va a suceder esto, va a salir este cuadro de Punnett o va a suceder eso, ¿cierto? Mientras que si reproducimos un padre o un organismo con un alelo dominante y el otro recesivo, y pues el otro organismo con ambos alelos recesivos les va a quedar esto. Si es claro, hagan ustedes mentalmente esos cruces y ahí les van a poder entender qué es lo que sucede. ¿Listo? ¿Ya lo hicieron mentalmente? Profe, verá, sino que en mi familia, mis papás y mis abuelos tienen ojos cafés, pero mi bisabuelo tenía los ojos verdes y yo salí con ojos verdes. Ujú. Entonces, ahí cómo es. ¿Tus papás y tus abuelos tienen todos ojos color verde? No, cafés. Café. Mi bisabuelo tenía los ojos verdes. Ujú. Seguramente, ahí que sucedió, que tanto tus abuelos como tus papás tenían ese alelo de color verde recesivo, ¿sí? Resultó que en ese proceso de reproducción, cuando tu papá y tu mamá te fecundaron, ¿sí? Coincidió que se unió un óvulo que tiene el alelo de color verde con una espermatozoide que tiene el alelo de color verde, ¿sí? Como está el color verde en ambos alelos, tú por esa razón tienes ojos de color verde, ¿sí es claro? Profe, sí, profe, gracias. Entonces, seguramente tus bisabuelos, algunos, no los 4, los 8, no los 8 abuelos, algunos de ellos tenían ojos de color verde, ¿cierto? Ese alelo pasó a tus abuelos y ese alelo pasó a tus papás, pasó como alelo recesivo, por eso ellos no tienen ojos de color verde, ¿sí? Seguramente lo que te digo coincidió que un óvulo y un espermatozoide ambos tenían esos alelos de color verde y por eso tú tienes ojos de color verde, ¿listo? Vale, profe. Bueno. Entonces acá vean esa ecuacioncita que les muestro ahí, ¿sí? Entonces vemos en este caso, ¿cierto? O bueno, acá no. A ver, no, porque acá está P mayúscula, P mayúscula, P minúscula, no. Supongamos que se reproducen dos organismos que tengan este mismo genotipo, ¿sí? P mayúscula, P minúscula, y acá tenemos otros organismos, otro organismo que tiene estos mismos gametos, ¿sí? O estos mismos alelos, P mayúscula, P minúscula, ¿sí? En ese caso, ¿cierto? Entonces, como ambos padres, ¿cierto? Esto es una P mayúscula, bueno. Entonces, como en ese caso, ambos padres, ¿sí? Van a tener la misma información genética, ¿qué va a suceder? Que un cuarto de ese cuadro de Punnett o un cuadrito de ese cuadro de Punnett, esos hijos van a ser P mayúscula, P mayúscula. Es decir, van a representar el alelo dominante. Dos de esos cuadritos de ese cuadro de Punnett van a ser P mayúscula, P minúscula, ¿cierto? Y uno de esos cuadros va a ser P minúscula, P minúscula, ¿sí? Entonces, hagámoslo acá, ¿cierto?
Ustedes me van a dictar. Ya no me acuerdo. Esta era la madre, padre, ya no me acuerdo por dónde quedaba, chicos. Estoy súper desconcentrada, ¿no? Entonces, acá iría P mayúscula, P minúscula. Ay, bueno, es que esas P's no. A ver, espérenme. M mayúscula, M minúscula. Y acá lo mismo, M mayúscula y M minúscula. Listo. Entonces, ¿cómo van a quedar esos genotipos? ¿Cómo queda el primer cuadro? M mayúscula, M mayúscula. M mayúscula, M mayúscula. Ajá. Y el segundo, este cuadro, ¿cómo quedaría? M mayúscula, M minúscula. M mayúscula, M minúscula. Este, ¿cómo quedaría? ¿Qué es eso? Mayúscula. Ajá, Al lado, M. y M Quedan mayúscula. 50-50, profe. Ahí queda M minúscula, M mayúscula, ¿ves? Primero va la mayúscula. M mayúscula, M mayúscula. M mayúscula, esto es M minúscula. A minúscula. Ujú. M mayúscula, M minúscula. Profe, Y acá, entonces está mal. Claro, ¿cuál está mal? La de arribita, donde está señalando. ¿Por qué La está otra. mal? La otra. Este, ¿por qué está mal? ¿No es primero M minúscula? no, es mayúscula, siempre va primero la mayúscula. Listo. Y acá por lo mismo va M mayúscula. M minúscula, M minúscula. M minúscula, M minúscula. Concuerda esto que está acá con esto que está acá. Piensen que la M son P's. Profe, disculpe, se le entrecortó la M, ¿qué? Que la M M son son P's. Sí, profe, sí concuerda. Sí, concuerda, ¿cierto? Sí. Uno de esos cuadros es ambas mayúsculas, que sería este. Otro de esos cuadros sería, dos de esos cuadros serían mayúsculas y minúsculas, que serían este y este, ¿cierto? Y uno de esos cuadros sería este, ¿cierto? Sí, concuerda, ¿sí? Entonces, cuando cruzamos a padres con información genética similar, obviamente con el mismo fenotipo, pues obviamente va a suceder eso. Uno de esos cuadros va a tener ese genotipo, o digamos, suponiendo que esos padres tengan 4 hijos, seguramente uno de esos hijos van a tener ese genotipo, 2 de esos hijos van a tener este genotipo y uno de esos hijos va a tener ese genotipo. Obviamente les digo generalmente, ¿sí? En la naturaleza o en la realidad no va a pasar porque eso está